Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a Más que Arte. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en TV o Televisión, tanto en Instagram como en Facebook, y que tenéis a la carta todos los programas disponibles de TV o Televisión de esta cadena Más que Arte, pero del resto de programas que grabamos aquí en TV o Televisión, pues en tvotelevisión.com. ¿O es, Manu? Pues los dos, dice Manu que los dos, así que tvotelevisión.com y .es será que nos damos facilidades para que podáis acceder a los programas que grabamos, o sea, .com y .es, es que tenemos aquí un derroche de medios increíble, esto yo no me lo esperaba. Pues Manu, me has dejado con la boca abierta, macho. ¡Fua! ¡La Virgen! Bueno, pues lo dicho, os metéis en tvotelevisión.com o .es y ahí podéis ver Más que Arte a la carta. Sabéis que tenemos cita aquí en directo todos los martes a las 8:30. Que no he tenido tiempo para poder ver el programa en directo, pues no pasa nada, me voy a YouTube, que se queda ya colgadito, y ahí pues rescato el programa, el que quiera. Podéis seguirme también en mis redes sociales personales, Héctor Lara _art en Instagram y Héctor Lara Pino en Facebook. Y en el día de hoy pues tenemos a Espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, os voy a presentar, ¿vale? Por aquí Ana Belén y por aquí Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Oye, tenía muchas ganas encantada porque... y sorprendida. ¿Sorprendida de estar aquí? Me encanta, vamos, sorprendidísima, me Decir encanta. que venís de Jaén expresamente a grabar el programa. Correcto. Que bueno, siempre hacemos mención, cada vez que tenemos invitados que vienen de fuera, pues nos llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito, ¿no? Que, jolín, que la gente coja su coche y que se desplace, que dedique un tiempo de su valioso y preciado tiempo a venir aquí a hablar un poquito de lo que domináis cada uno. Y que nos dedique también tiempo, tu tiempo, gracias. y que tengáis alguna curiosidad de la invitación. Lo que estaba diciendo, que sois las primeras en venir aquí a hablar de arquitectura y de diseño de interiores. Sois los primeros invitados, las primeras invitadas que tengo para hablar de este tema, y a mí personalmente un tema que me llama mucho la atención y con el que espero aprender bastante. Pues no veas qué responsabilidad, ¿eh? Sí. Yo no quería meter presión, pero parece ser que acabo de generar una expectativa alta. Si vamos a intentar a ver si estamos a la altura. Bueno, contadme, ¿arquitecta? Sí. ¿Compañera de clase también? Sí. ¿Dónde estudiasteis? Nosotros estudiamos en Granada, pero somos arquitectos técnicos. Arquitectos técnicos. A mí me gusta más que arquitecto técnico, me gusta llamarme aparejador. Vale. Pero realmente tenemos varios nombres, incluso Venga. ingeniero de la edificación. A ver, Ana Belén, estábamos hablando antes de la diferencia entre el arquitecto y el aparejador. Sí. Vamos a meternos de lleno en esa diferencia técnica, si es que la existiera. Vamos, yo entiendo que en una familia tiene que existir todo, Ajá. ¿vale? O sea, un arquitecto es el que diseña o el que realiza o redacta el proyecto. Y un arquitecto técnico es el que lleva la dirección técnica de ese proyecto. Entonces, ¿qué es un aparejador realmente? Es el técnico de la obra, el que está en el suelo y dice, pues por aquí, por aquí, por aquí, el que realmente hace la ejecución de obra. El que materializa el proyecto, ¿no? ¿Correcto? El que materializa. Oye, ¿qué tal? En su momento, ¿eran 4 o 5 años de carrera? En el momento en el que vosotros cursasteis... 3 años, muy 3 antiguos. años, Son muy 3 años y antiguos. el proyecto. Sí, 3 años el proyecto. 3 años más el proyecto. Sí. Pero eran asignaturas anuales, no eran cuatrimestrales, no existía el cuatrimestre, era todo anual. Vale. ¿Qué tal esos 3 años? ¿Cómo vivisteis la experiencia universitaria? Fenomenal. ¿Sí? Fueron más de 3 años realmente. Se alargaron un poco 3 el años tiempo. y pico. Sí, un piquillo largo. Bueno, pero muy bien. alguna anécdota tendréis, ¿no? Bueno, como universitaria. Muchísimas. La primera, llegar y encontrarte una facultad llena de chicos, nada más, vamos, básicamente ¿Sí? hombres, sí. Sí. Y ya, bueno, ya empezábamos cuando entramos nosotras, que fue yo en el 98, Ana fue un poquito antes, ¿no? Esas cosas no se Sí, dicen. un poquillo antes. Y bueno, ya había mujeres, pero lo que más abundaba eran los hombres, vamos, muchísimos hombres. Tienes que tener en cuenta que cuando nosotros entramos todavía se dibujaba en mesa, no se dibujaba en ordenador. El Con ordenador Parallel. empezamos en el proyecto. No sabíamos dibujar en AutoCAD para nada, entonces nosotros íbamos con nuestro Parallel, con nuestra gomita, y las mesas eran grandes aulas, y para poner el Parallel a un mundo, o sea que nosotros hemos partido del Rotring, del Le plumín. mancharon la mano de tinta.
Correcto. ¿Y preferís mancharos la mano de tinta o...? No. Bueno, a ver, las nuevas tecnologías... O vamos a darle paso a las nuevas Sí. tecnologías que para eso Lo que llegaron. pasa es que yo creo que es importante la parte de saber dibujar también a mano alzada y saber hacer una sección a mano. Pero bueno, que es verdad que las nuevas tecnologías ayudan muchísimo y mejoran mucho la calidad del trabajo y la Totalmente. rapidez también a la hora de ejecutarlo. Más limpio. ¿Guardáis buen recuerdo de ese trabajo a mano? Ay, absolutamente, ¿Sí? sí, claro que sí. Pero es que además era divertidísimo, ten en cuenta, tú cuando hacía un proyecto partía de la misma planta y entonces pues hacía, por ejemplo, pues la instalación de fontanería, la instalación de electricidad, entonces tú tenías que dibujarlo todo, de primero, entonces, todo lo que es la orografía de la vivienda tenías que volver a dibujarlo, entonces nosotros nos inventamos el calcatrón. Calcatrón. Era... que ahora, bueno, ahora ya existe, pero nosotros teníamos un cristal de mesa, la mesa Una lucecita por debajo. y una luz por debajo y claro, era calcar y calcar hasta, bueno, hacía el diseño luego de las instalaciones, pero claro, lo que siempre era igual, tenías que volver a dibujarlo, pero entre 10, 15 veces cada proyecto. Entonces era, cada uno nos pasábamos, luego nos hicimos un calcatrón con madera, nos pusimos, bueno, todo esto era como una imaginación impresionante, el calcatrón porque tú lo vales, era, Sí. porque tú lo vales. Oye, pues si os parece, voy a seguir ahondando en este momento de etapa universitaria, pero nos vamos Porque a ir un recuerdo. momento a publicidad y a la vuelta seguimos hablando sobre el tema. ¿Os parece? Encantada. Muy bien. Pues nada, nos vemos ahora en unos minutitos. No os vayáis porque la publicidad dura muy poco y nos promete un programa de verdad muy, muy chulo. Hasta ahora. Entre el silencio y el redoble del tambor, Linares late más fuerte que nunca. Luz de cirios, fe en la mirada, emoción que camina por sus calles. Tradición que une pasado, presente y futuro. Semana Santa de Linares. Ayuntamiento de Linares. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Muy bien, pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria. Seguimos aquí con Ana Belén y Elena. ¿Qué tal? A ver, hemos tenido que hacer una pausa un poquillo atropellada porque estaba sonando ahí un reloj, lo digo por si en casa se escuchaba algún pitido, pues nada, ya lo hemos solucionado. A ver, estábamos hablando de esa etapa universitaria. Sí. Estábamos hablando del calcatrón, ese chisme que os inventasteis para salir del paso, Sí, claro. porque, oye, No, para hacer grandes proyectos, no para salir del paso. claro, pero hacer para grandes salir del paso en el proyectos, momento para copiar un poquito. en el que te vienen proyecto y proyecto y proyecto y te falta tiempo, el ingenio se agudiza. Claro, Entonces hay pues, que salir del paso. está muy de bien decir, esto de- ¿qué me invento? El calcatrón. Claro, está muy bien esto de dibujar a mano, pero lo que tenés que intentar, pues, hacer las cosas un poquito más en serie para que te cunda un poquito más el tiempo, que al Ganar final es lo que tiempo. se pretende. Entiendo que vosotras antes de entrar en la universidad ya teníais una base bastante asentada de dibujo técnico, ¿no? Yo no, vamos, la justa del instituto, poco más. Vamos a ver, la gente que entraba a la facultad venía o de la AFP Claro. o del instituto. Los que veníamos del instituto teníamos una base pero buenísima en cuanto a matemática, en Sí, cuanto a cálculo. ciencia, muy bueno, todo el tema de cálculo, buenísimo, pero nada técnico, nada de dibujo técnico. La gente que venía de FP, técnico, el dibujo técnico era impresionante, pero lo que viene siendo la base de cálculo, de álgebra, era nula. Entonces, siempre se veía el grupo que íbamos cojeando. Entonces, nosotros realmente el tema de dibujo, es verdad que evolucionamos mucho en la carrera, pero veníamos diédrico, todo lo más.
Sí. Poco más. Verdecilla. Muy verde, muy verde, muy verde. ¿Cómo es esa primera toma de contacto cuando tú entras a hacer ingeniería? ¿Qué es lo que primero, qué te ponen a hacer primero? ¿Dibujo, maquetas? ¿Empiezas a ver materiales, matemáticas? O sea, la finalidad de esta pregunta es que intentemos esbozar 3 o 4 años de carrera, en vuestro caso, de una manera muy breve para la gente que nos está viendo en casa, porque yo soy profesor de formación, le doy clases a alumnos de la ESO, entonces me gusta tener este programa también como vestigio de algo que en ellos pueda gestar su futuro profesional. Entonces, si tenemos algún futuro, alguna futura arquitecto que nos esté viendo, ¿qué es lo que se puede encontrar cuando llegue a la universidad? Yo cuando entré me sentí muy perdida, porque te empiezan a hablar de términos técnicos, de lo que es una zapata, lo que es un pilar, un zuncho, armadura, y yo, vamos, ahora mismo obviamente me parece súper fácil, pero en ese momento yo no tenía ni idea de lo que era nada. Y tampoco tenemos los medios que tiene el tema ahora van ya como mucho más informados en todo. Nosotros estamos hablando hace muchos años que la información que se tiene hoy en día y la relación que hay con la construcción, la decoración, el interiorismo, hoy en día la gente está como más relacionada con ese mundo que te estoy hablando del 98. E independientemente más relacionada, había mucho más medios para informarte. Claro. Antes no existía internet, o sea, no, eran los libros. Yo recuerdo que yo sí sabía lo que era un pilar, pero la gente le llamaba columna. Claro, yo me decía al columna, final sí. Una cosa tan básica como un pilar, una jácena, un zuncho, un forjado, una zapata. Yo estuve mi primer año, tuve una pequeña operación. En Navidad me operé y no volví a recuperar hasta febrero. Entonces yo me perdí casi 2 meses de clase. Y cuando volví a clase, pues estaban hablando de zapatas. Y yo la única zapata que conocía era las zapatillas estas que se ponían en los grifos. Sí. Esto. Entonces yo pensaba, entonces me dice, venga, problema, una zapata de 15 toneladas. Y decía, Dios mío, ¿qué No cacho puede- de grifo? la de grifo no puede ser. ¿Qué cacho de grifo? Imposible. O sea, no sabíamos absolutamente nada. Y los profesores de aquel entonces, sí que debo hacer la crítica, no eran personas que realmente te dijeran qué eran las cosas, tú tenías que descubrirlas por ti misma. Que no me parece mal, porque te buscaba la vida, pero tampoco me parecía muy didáctico, sinceramente, como crítica constructiva, absolutamente. Claro, luego estaba la asignatura de cálculo, que era un poquito rollo, la más divertida al final era más en segundo que en primero. El primer año era un poquito más en contacto con la materia, pero vamos, que era complicado. Bueno, a mí me encantaba, porque nosotros me costó trabajo. Teníamos 11 horas de asignatura el lunes, además me acordaba que era el lunes, que era 6 horas por la mañana y 5 por la tarde de dibujo. Nos tirábamos 5 horas dibujando por Granada, frío, con una sillita dibujando. Eso me llamaba la atención muchísimo. Teníamos muchísima carga lectiva, pero yo no me sentí en ningún momento perdida. Yo me sentí que tenía que buscarme la vida, que tenía claro, yo era muy cortada, me daba mucha vergüenza todo, aunque parezca lo contrario, me da vergüenza todo. Y como perdí 2 meses de clase, sabía que tenía que llegar a quien sea, que no conocía de nada, a pedirle los apuntes. Eso construyó en mí una mujer que vergüenza, pues yo creo que la precisa, tienes que, ante la todo, necesaria. La necesaria, sí. Correcto. Entonces a mí me vino muy bien para formarme como mujer sin miedo, en ese sentido. A mí no me sentí tan perdida, la verdad. Pero bueno, que nos encontramos un poquito de todo. El primer año es un poquillo una mezcla de todo. ¿Cuál creéis que es el proyecto más chulo que habéis hecho durante esta etapa universitaria? ¿En la etapa universitaria? ¿El proyecto más chulo? ¿Cuál es tu proyecto? ¿No? El proyecto más chulo, pero ¿a nivel papel o a nivel de...? Proyecto, a nivel genérico, el que, no sé, un espacio, y aquí me pongo un broche porque fui súper creativa. Presenté un proyecto que era una locura y que nadie se esperaba. El proyecto final de carrera, es que es que... Como proyecto como tal en nuestra carrera, lo que se hace el proyecto final de carrera, además son planos, son, bueno, lo que ha dicho Ana, de instalaciones, algo topográfico también, pero como proyecto, pero no era creativo, porque al final no somos... Es que los arquitectos técnicos no somos nada creativos. O sea, creo que somos muy versátiles. Sí. La carrera de arquitectura técnica es muy versátil, porque te hace estar muy buscavida, porque te tiran los pies al suelo, o sea, no puedes estar más en el suelo que en arquitectura técnica, pero no eres nada creativo. Nosotras, al final, nuestros derroteros han ido por la parte creativa y no sé por qué, pero realmente lo más técnico del mundo es un arquitecto técnico, nada creativo. Sí. O sea, que en la carrera cero a ti te creatividad dicen, en ese sentido. este es el edificio y tú ya búscate la vida, Claro. pero tú no creas ese edificio. El proyecto era eso, al final te daba unas imágenes y tú ya tenías que sacar de ahí los planos, bueno, y hacerlo todo el proyecto en sí, pero nada de creatividad.
ha venido después ya, en la etapa del trabajo, Sí. donde hemos hecho la parte más creativa, ¿no? Sí. Vale. ¿Termináis la universidad y cuáles son vuestros siguientes pasos? Buah. ¿Llega directamente ya Ahí a está. espacio o No, supongo que que, va, que va, supongo que que va. hay ahí un Que va, periodo de transición, Sí, ¿no? De empezar va. a experimentar dentro del mundo laboral en distintos pues, Claro. proyectos y trabajos, ¿no? Yo estuve en una empresa en un pueblo de la Sarquía, no voy a decir nombre, la gente le faltaba vestir de época, o sea, era duro. Los hombres estaban muy bien vistos, las mujeres solamente servían para estar en su casa. Y yo me topaba mucho con las mujeres porque yo fui a sacarme el carnet de conducir en esa época. Entonces, las mujeres servían para su casa y para sacarse el carnet de conducir. Entonces yo era la única chica en un mundo de hombres y en un pueblo muy cerrado. Y fue muy complicado porque iba a ser, no era exactamente aparejadora, era como responsable de seguridad, Sí. sin tener ni idea de nada. Y claro, responsable de seguridad en un sitio donde la gente ha trabajado toda la vida así, y ahora va a venir una niña rubita, chiquitita, con cara de niña cría impresionante, A decirme decirme a tienes mí lo que hacer. tengo que hacer. Correcto, era horroroso. Entonces yo tenía que ser ahí sí tenía que ser muy creativa, porque tenía que buscarme los medios para que le dieran vergüenza de alguna manera, para que si están soldando, como poco que se pusiera la camiseta y que no le saltara la chispa a la piel, ¿no? Sí. O sea, como poco. De ahí a 1000 anécdotas que te podría contar, que creo que aquí no debería ni de contarla, vamos, pero fue una época compleja, muy compleja. Cogí ese trabajo porque yo tenía un piso en Torre del Mar y estaba muy cerquita. Y bueno, pues una forma de empezar, que tengas vivienda y que tampoco te cueste mucho. Y luego deambulé muchísimo por obra privada, promociones donde cuando hacía un piso, 20 pisos, no me gustó nada. Me fui a la obra pública, me gustó mucho por distintas instalaciones, pero no me gustó nada tampoco el tema de, porque como no era un dinero realmente tuyo, pues si algo estaba mal hecho, pues ponían lo alto un macetero y no pasaba nada, entonces tampoco se Ya. cuidaba. Entonces era Eso el dices en lo público. Claro, era obra pública, yo hacía jefatura de policía, trabajaba para la universidad, hacía institutos, ¿qué más hice así público? Aparcamientos, pero era algo que tú gestionabas que no era tu dinero. Entonces hice como un compendio porque yo decía, está muy bien, pero si todo vale, ¿dónde está la parte delicada de la construcción? Es lo que esto que el ejemplo de lo que no debo hacer está en mi trayectoria profesional, el ejemplo de lo que no debo hacer, y ahí yo me tengo que adelantar, fue cuando dije, vale, pues quiero hacer la gestión de una obra pública, todo súper gestionado, tú tenías que dar 1000 explicaciones, claro, un dinero tuyo tienes que dar 1000 explicaciones, pero desde el dinero privado, desde donde te duela, desde el bolsillo. Entonces quiero que tenga esta calidad, esa amabilidad, pero con una buena gestión. Y así un poco surgió. Esos son tus primeros pasitos. ¿Y en tu caso, Elena? Pues lo mismo, yo terminé la carrera y haciendo el proyecto, eché el currículum en una empresa de Jaén, así como, voy a echarlo aquí y en Zara, que lo eché así, aquí en Zara. Vale. Y en Zara no me llamaron. No. ¿no? Y me Bueno, llamaron. mejor que no te llamaron, Sí, porque a sí, día no, de hoy, sí, sí. gracias a que no te llamaron, Efectivamente. probablemente estás aquí por eso. Efectivamente. Nada, era por tener un trabajillo mientras hacía el proyecto y pensaba que no me iban a llamar y me llamaron y oye, me tiré 9 años en la empresa. Y la verdad es que estuve trabajando en Córdoba, en Jaén y en Málaga. Y muy bien, haciendo obra pública también. A mí me gustaba mucho mi trabajo, me gustaba mucho a lo que me dedicaba, pero es cierto que siempre tenía yo mi sueño de tener mi empresa propia y de decoración. O sea, yo me imaginaba teniendo una empresa. Ya. Entonces, bueno, al final la vida nos fue llevando a ambas y nos vimos en Jaén montando. Ana empezó primero con una empresa por su cuenta y yo cuando terminé la empresa en la que estaba, bueno, porque empezó la crisis y demás, pues empezamos nuestro proyecto en común hace 13 años, ¿no? ¿No sé, 13? 13 va para 14. Como espacio ya. Como espacio. Y ya empezamos hace haciendo 14. una cosita muy pequeñita y no sabiendo cómo íbamos A mí a me salir en choca. Jaén, porque estábamos en Jaén, que veníamos de Málaga, Sí. que había un mercado impresionante y decidimos volver a nuestra tierra por circunstancias de la vida también. Y nada, y empezamos ahí haciendo A mí me cositas chocó mucho pequeñas. una de las frases que dijo Elena, porque es verdad que nosotros gestionábamos grande cantidad de dinero, 1 millón, 2 millones de euros, 6 millones de euros. 6 millones de euros tu Sí, residencia proyecto. última, Eso en las obras públicas. en las obras Sí. públicas. Eran obras muy grandes, pero bueno. Y oye, 6 millones de recuerdo euros. la primera obra, que era una
una tontería muy grande, pero fue una primera oportunidad. Y me acuerdo de una frase que dice Elena que fue, es que esto depende de nosotros y si nos equivocamos no tenemos ningún parapeto. Claro. Y eso me encantó y a la vez me... Te llenó de peso. Fue una carga. Y fue cuando me topé con la realidad de bienvenido al mundo de yo me mí conmigo, tengo que realmente sacar esto para adelante. Y fue una tontería y nos daba pavor. Pero gestionar 2 millones de euros, 6 millones de euros no nos daba ningún pavor. Entonces fue un puñetazo de realidad importante y bueno, creo que hizo que nos paráramos y que nos posicionáramos, que nos miráramos a la cara y habláramos y esto es para adelante, tenemos que hacerlo bien, tenemos que gestionar bien el dinero. O sea, nosotros, el 90% de nuestros clientes son clientes privados, que los gestionemos bien con el cariño como si fuera nuestro. Correcto. Y esa es la gran filosofía de Espacios. ¿Qué se experimenta a nivel interno cuando te dicen te doy 1 millón, 2, 3, 5 para que gestiones este proyecto? ¿Te tiemblan las piernas? ¿Te entran ganas de ir al servicio? ¿Qué es lo que pasa por esa mente? Pues, dices, ¿dónde me he metido? ¿Qué hago yo ahora? A nivel de la empresa, cuando estábamos en la obra pública, hombre, aunque tenía siempre, como dice Ana, ¿no?, un parapeto detrás de la empresa, siempre te daba una responsabilidad importante, porque además la empresa confiaba 100%, por lo menos en mi caso, hacía así con un proyecto y tú eras el responsable de... Era tu pequeña empresa, además, siempre a mí me decían eso, esta es tu pequeña empresa dentro de la empresa nuestra. Y a nivel ya como espacios, no estamos hablando de millones de euros, pero cuando te dan un presupuesto de que sabes que son todos los ahorros de una familia y que tienen una ilusión... O los ahorros por venir, porque evidentemente bueno, que hay gente que habrá gente que se meta en hipoteca y decir, estoy vendiendo parte de mi libertad del día a día para construir esto que es en lo que creo. Es decir, es una gran responsabilidad. La gente cuando viene a la oficina, me voy a hipotecar para tener este proyecto que es mi proyecto de vida y os lo confío todo a vosotros. Sí, cuando te hacen así, te lo sueltan, te da alegría por un lado, pero por otro, yo siempre le digo a Ana, digo, ahora hay que hacerlo. Hay que hacerlo y llegar a las expectativas que tiene la gente. La gente cuando viene a la oficina, de primera, ellos, una reforma de interiores, ellos quieren cerrarlo todo como muy cerrado, porque como ya vienen con la filosofía antigua de cuando entra un albañil, sabe lo que te cuesta de primera, pero no sabe lo que te cuesta mala prensa, ¿no? De primera tenemos muy mala prensa. Y yo siempre digo que hay un tanto por ciento que es imposible cerrar, porque luego cuando tú estás haciendo la obra, pues hay propuestas, hay también cosas que se ven porque no tienes rayos láser en la mirada, entonces pues tienes que ver un poco, pues gestionar esos pequeños problemas y llevarlo a buen término con el menor coste posible. Entonces yo siempre digo una frase que está muy bien, cuando confían en nosotros, hay un 90% que confía, pero hay un 10% que es una caída libre. Es como que te empujan y tienes que caer libre y tiene que haber una confianza mutua y plena en nosotras. Porque al fin y al cabo somos las que vamos a ejecutar tu obra. Nosotros llevamos toda la gestión tanto del interiorismo, del gabinete técnico como de la constructora. Entonces, hay un 10% que tiene que hacer una caída libre, o sea, tienes que confiar en eso. Y la sensación, a mí, por un lado sí que me parece que me pesa, pero por otro lado, la verdad, me llena de orgullo y satisfacción. Me llena de orgullo porque realmente vemos cómo la gente confía de tal manera que se genera unos vínculos personales que me parecen maravillosos. Pertenecemos casi a la familia. Nosotros hemos llegado a terminar proyectos e invitarnos, oye, vamos a disfrutar de este salón que hemos hecho y venir toda la familia y nosotros como alguien más. Y dice, pero claro, está totalmente insertada dentro de la familia sin ser nadie, es parte de la familia. Sabemos todas sus partes íntimas porque tenemos que saberlas para ciertas uso de tu casa y de verdad que a mí la sensación que me queda es que cada vez, no estoy diciendo que sean mis amigos, tengo mis amigos, mi parte personal, pero se convierten en mis amigos profesionales y me siento cada vez, yo voy por Jaén y muchas veces voy y que me parece el Papa o el Rey, de verdad, y mola mucho porque te saludan y te saludan con cariño. O sea, al final hubo una clienta que decía, mi hermana dice que cómo me llevo también contigo, y bueno, pues cómo te va a llevar mal conmigo. Y dice, bueno, porque ellos tuvieron una obra y salió muy mal, y dice, ¿y cómo has tenido tú tanta suerte que ha salido bien? Bueno, intentamos que la gestión sea, además, la sinceridad, la honradez, con eso sobra, sinceridad, oye, esto ha salido mal,
vamos a solventarlo, también nos equivocamos, Responsabilidad, no pasa más que nada, Y también luego las somos redes, responsables de Claro, pasa. fallo humano que Siempre. ahí los puede haber siempre. Sí, sí. ¿Y cómo me llevo bien contigo? Digo, es que es muy difícil que te vaya a llevar mal conmigo, porque yo voy a intentar hacer lo mejor posible en mi trabajo. Además, profesionalidad en toda la obra que tú hagas, aunque sea un cuarto de baño, aunque sea una cosa muy pequeñita, profesionalidad. También digo lo mismo, cuando tú te vas a operar, me duele muchísimo el bazo, me voy al veterinario, no, me voy a ver si me opero yo sola. No, te vas a un cirujano y dices, oye, dime qué tengo, házmelo tú. Bueno, pues lo mismo en cuanto a la reforma interior, porque al final en un cuarto de baño confluyen un montón de oficios, muchísimos oficios, y tú tienes que dirigirlo de tal manera que la orografía de cada una de las instalaciones tú sepas por dónde tienen que ir, porque sea la parte correcta que tienen que ir. Entonces, esa es la parte, la profesionalidad en todos los sectores, aunque sea un cuarto de baño. Imagínate ya sea una vivienda o una reforma interior. El papel todo lo aguanta. Luego cuando lo ejecutas... Implicarte 100% en el proyecto, por muy pequeño que sea, porque al final es la ilusión del cliente que tenemos delante. ¿De dónde surge el nombre de A Espacio? Pues muy basiquito. Ana Vale, y bueno. Elena hacen espacio. ¡Oh! No me lo esperaba, ¿eh? Muy básico. Bueno, realmente empezamos con un grupo entre amigos. Sí, lo pusimos, lo sometimos a votación. Lo sometimos a votación. Oye, queremos montar una empresa, ya hemos trabajado muchas veces juntas, hemos coincidido en empresa con obra pública, hemos coincidido así un poquito trabajando juntas y parece que hay buena sinergia. ¿Cómo nos llamaríamos? Nos íbamos a llamar de miles de formas. Sí, poniendo el apellido, bueno, sí, todo muy Y después de... No, pero no por egocéntrico. Al final una amiga lo redujo a... ¿Pero vosotros qué vais a hacer? Y digo, pues espacio, tío, yo qué sé, pues cositas pequeñitas. Y nos dijo, ¿y quién lo va a hacer? Y dice, pues, Ana y Elena. Y dice, pues lo tienes clarísimo, a espacio. Fue una cosa, pero fue... Y no fue por egocentrismo, fue por darle un poco de... personalizar. Sí. Si tú se llame a... Pero si Ana y Elena te hacen el espacio, Ana y Elena ponen la cara de ese espacio. De Completamente. ese espacio de forma técnica. Vuestras redes sociales, ¿dónde os puede encontrar la gente? Página web y luego ¿dónde se encuentra vuestra oficina? En Jaén. ¿La oficina? Sí. Pues en la calle más bonita de Jaén, en Bernabé Soriano. Vale, en Bernabé el número Soriano. 1, en el primero. Así Bernabé que- Soriano, número 1 primero. Exacto. Vale. Tenemos unas vistas espectaculares, así que están invitados a pasar por allí. Perfecto. ¿Y redes sociales? En las redes sociales, espacio_baja, en Instagram. O sea, bueno, esto sí que quiero hacer un pequeño inciso. Venga, un matiz. Sí. Es que yo creo que es muy importante hablar de esto, porque a mí me han enseñado, bueno, es que no le da importancia al tema de redes sociales, porque al final, vuelvo a decir, nosotros venimos del Rotring, pero hay que evolucionar y adaptarse a los nuevos medios. De primeras, pues intentábamos enseñar qué hacíamos, y hablando con una persona, Francisco, que es nuestro responsable de comunicación, tengo que hablar muy bien de él, porque él decía, bueno, ¿a qué os dedicáis? Bueno, pues nosotros hacemos reforma interior, pero bueno, ¿qué hacéis? Bueno, pues me encantaría, te voy a enseñar, y lo Sí. llevamos a un piso. Ujú. Y cuando entró a ese piso dice, pero Ana, esto tenéis que enseñarlo. Yo no sé qué hacéis esto, pero ni yo, No estábamos Claro. visibles, ni mucha nada gente. visible. Dice, y lo que no se ve, no existe. Claro, Claro. completamente. Pero no era por dejadez, pero no por dejadez de que no creyéramos en las redes sociales ni nada, sino porque no teníamos tiempo, Por no teníamos desinformación. Que estás tan ocupado en tu Sí, no le da trabajo importancia técnico a que eso. dices... Pero al final es que Si es que ya no Sí, puedo, para eso existe no todo. puedo hablar. no puedo. Profesionalidad, no solamente en redes, es que si tú no llegas, ¿por qué no tienes que llegar? O sea, yo no tengo ni idea de comunicación, no tengo que saber de comunicación. No teníamos a nadie que ¿Sabes? nos Rodearte de ofreciera buenos ese trabajo. profesionales. Una empresa es buena Claro. porque se rodea de buenos profesionales y porque tiene a buenos profesionales. O sea, Ana y Elena no hacen los mejores proyectos del mundo porque Ana y Elena son las mejores del mundo. Que va, que Tenemos va, un que gran va, que va, equipo. que va. Tenemos un equipazo y luego tenemos un responsable de comunicación que es impresionante, pero es impresionante porque no solamente es nuestro responsable de comunicación, es una persona que nos enseña cómo hacer un evento, que nos enseña cómo mostrar, que nos enseña cómo comunicar. Yo soy arquitecto técnico y después de arquitecto técnico me he formado para tener una parte de interiorismo, pero yo no puedo abarcarlo todo, porque si yo abarco todo no voy a apretar nunca. Quien mucho abarca poco aprieta. Entonces tenemos un responsable de comunicación y tenemos unas redes sociales que son súper visuales, con imágenes cuidadísimas. Muy Tenéis un feed original. muy limpio.
Me alegro que hayan nombrado la importancia de las redes sociales hoy en día para ser Bueno, y quiero decir visibles, que nuestro porque si estáis aquí es gracias a vuestras redes sociales, porque yo vi vuestro Instagram y dije, contra, qué buenas son en lo suyo. 40 millas es muy nuestra empresa importante. de comunicación y es muy importante decirlo porque es impecable, es totalmente impecable y hace que a Espacio, yo creo que a Espacio siempre ha sido a Espacio ha sido muy bueno, pero si no estamos, si no se ve, a Espacio Pero no es nada. él ha visto el potencial que teníamos y lo ha sacado, pero vamos, con Me siento muy sobresaliente, orgullosa de mis redes de honor, sociales. con matrícula de honor. Y me siento muy orgullosa de mi gabinete técnico y me siento muy orgullosa de mi parte de obra. Sí. O sea, Ana y Elena no lo es todo. Por eso no quiero decir Ana y Elena hacen No, Espacio. somos la no, cara a Espacio. más visible de la empresa, pero porque empezamos nosotras, pero es que nosotras sin los demás no seríamos Una lo gran que empresa se crea a través de grandes profesionales y de grandes trabajadores. Y luego cada uno en su sitio tiene que haber un global y luego pues un poco dirigir la manera posible que la orquesta vaya un poco a tempo y en ritmo. Al final esos son los aparejadores, son directores de orquesta. Correcto. Qué bonito Que a mí ha siempre me ha quedado gustado decir. este cierre de tertulia, ¿eh? ¡Guau! De 10. Bueno, Si bueno. tuviera que poner nota, un 10. Ahora voy a lanzar un retillo. Sí, sí. ¿Vale? Pero vamos a seguir con la charla porque tengo un montón de cosas que preguntaros. Contadme, vamos a meternos ya de lleno en algún proyecto concreto que tengáis recientemente terminado y que queráis citar porque sea interesante, porque le tengáis especial cariño, por la cuestión que sea. Elena, cuéntame. Vale, bueno, el cariño es que lo tenemos a todos, entonces esto a lo mejor me pone Sí, una pero siempre aprieta, hay no sé uno yo. que dice, ay, Bueno, personalmente me ha tocado la espinita. Tocarme la espinita- me alegro de haber trabajado en este proyecto. Sí, como proyecto súper satisfactorio, ¿no? En el resultado final, en cómo lo ha acompañado luego el cliente, porque luego el cliente tiene que vestirlo, porque nosotros llegamos en el interiorismo hasta donde el cliente nos pide, pero luego al final nos quedamos en los muebles, en algo de inmobiliario y ahora mismo no avanzamos mucho más que eso. Bueno, hay proyectos que hemos hecho hasta las cortinas, las hemos colocado, ¿no? Correcto. Pero en el que estoy hablando en concreto, ellos al final ponían muchísimo y tuvieron un gran gusto, o por lo menos muy similar a lo que nosotros tenemos, y lo dejaron muy bonito. Y el proyecto del piso, Francisco le llama el piso boutique, Sí. y es uno de su piso favorito. Al mismo tiempo que estáis hablando, iremos poniendo fotografías de esta obra si podéis mandárnoslas luego. Absolutamente. Vale, sí, ¿Vale? sí, claro. Y así la gente en casa lo va viendo al mismo tiempo que lo comentamos. Pues el piso boutique es que fue muy completo porque por la forma de adjudicarnos la obra fue bastante curioso, porque fue así como, ahí sí fue un acto de confianza plena Sí, sí, fue una esta caída familia, libre, ¿no? fue Una una caída caída libre libre. de este matrimonio jovencito. Y apostaron por nosotros y fue un proyecto muy, muy bonito, primero porque fue tirar todo el piso y empezar de cero, que eso lo hacemos ya en muchos sitios, pero luego con una distribución que nos encantó, con unos acabados que nos encantaron, íbamos muy en sintonía con el cliente, con mucho detalle, todo muy cuidado, un cliente muy, 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 muy mirado en todo, y fue un proyecto bastante interesante. Mucho cariño hacia los clientes, pero bueno, por cariño es que tengo muchísimos proyectos. Ahora tenemos un proyecto muy, muy bonito, que es una casa que empezamos haciendo lo que ellos, hasta donde podían llegar, y jolín, vamos a terminar ya hasta con la zona exterior, con la piscina y todo, con su gran esfuerzo. Bueno, yo tengo un proyecto que a mí me gustaría darle un poco de especial nombre, no solamente al piso boutique. Sí, claro, claro. Nosotros que cada obra la llamamos de una manera, aunque no sea, pero en forma cariñosa tenemos, hicimos un bar, se llamaba, voy a decir nombre, La Talega, que hicimos el interiorismo, bueno, quería hacer un lavadito de cara, no tenía mucho dinero, bueno, pues intentamos también pues adaptarnos, o sea, el interiorismo no quiere decir que tenga que ser todo muy caro, nosotros nos adaptamos a lo necesario, hasta Intentamos agarrarlo lo más... llegamos hasta donde tengamos que llegar. Entonces hicieron ese bar y empezó a irle fenomenal. Ese matrimonio le iba muy jovencito, muy trabajador, le fue fenomenal y se quedaron con otro bar y nos dijeron, en este caso no sabemos qué queremos, solamente este es el espacio, haced vosotros. Buah, lienzo en blanco, ¿eh? Totalmente. Además, Creo que es las mejores situaciones que te puedes encontrar a la hora Claro, de que te pero encarguen un con una proyecto, ¿no? expectativa ellos que pero ya claro, era una no, losa, ¿eh? es difícil porque si no te dicen necesidades, pues ni siquiera el nombre, si te dicen un nombre, pues dices, bueno, pues lo enfoco en este nombre. No teníamos ni idea cómo querían llamarlo, no teníamos ni idea de nada.
Y el nombre os empezamos. lo dejaron también a vuestro gusto. Luego al final no, luego al Vale, final vale, lo vale, creamos vale. en 3, pero era un lienzo en blanco y de primera no salía, o sea, no salía. Fue horroroso, fueron además, No había nos íbamos manera muy de- frustradas de la oficina, muy No frustradas. lo veíamos, empezábamos y Bloqueo no. creativo total. Bloqueo creativo, Sí. pero porque es la primera vez que no nos han dicho ni por aquí ni por allí. Era, pero claro, pero espero un montón. Claro, sorprendernos, ¿no? Sorprendernos, pero espero un montón. Sorprendernos No, ya, sorprendernos y me da igual. No, espero un montón. Y cuando nos vino la idea, empezamos a crear, hicimos una porque nosotros hacemos las 3D con realidad virtual, ponemos las gafas de realidad virtual y tú entras y ves tu local hecho. Bueno, pues recuerdo que ya lo teníamos, además nos llamaban, oye, ¿qué pasa? Es que había Estamos olvidado de trabajando, nosotros. estamos No, para trabajando. nada, no hemos olvidado de vosotros. El problema es que tenemos que hacerlo y, oye, una 3D tiene su... Y además con todo el grado de detalle. Y recuerdo que... Claro, la gente puede ver, por lo que estás diciendo, por medio del VR, de la realidad virtual, cómo Sí. quedaría el espacio que os están presentando una vez Hasta con el finalizado, último Sí, sí. sin cuadro. haberos metido ni siquiera allí a hacer obra. Exacto. Correcto. Y recuerdo se le puso la chica, la mujer. Y recuerdo que se le saltaron las lágrimas porque decía, ¿esto se puede hacer en estos locales? O sea, Sí. No se era creía que fuera consciente- verdad. No era Fue consciente súper del bonito, local que porque tenía. Se Fue quita la bonito. gafa y se puso a llorar. Digo, pero es que no te ha gustado. Dice, Fue bonito. Dice, no, es que de verdad es que me encanta. Y bueno, pues la verdad es que quedó sin ser. Es verdad que tampoco contábamos ahí con, venga, aquí haced lo que queráis, que aquí hay dinero a cascoporro, perdón por la expresión, pero No, sí, tampoco. sí. Íbamos con un presupuesto también, pero bueno, dentro de lo que teníamos, pues le pusimos toda la mejor intención y la ilusión. Y oye, acertamos, a ellos les gustó mucho su proyecto, pues ya está, ahí está el resultado. Y Sí, nos gustó dentro de que es mucho. un local que no es tampoco, vamos, discreto, pero que quedó muy acogedor. Además, tengo que decir, y si no lo digo aquí, reviento y perdón por la expresión, que no solamente el interiorismo, sino también el gabinete técnico que nos acompaña. Y tengo que decirlo porque ese local luego supuso un problemón en cuanto a legalización, que se supone que estaba legalizado, y eso también lo hace espacio. O sea, Claro. no solamente intentamos hacer interiorismo, no solamente intentamos hacer la mejor obra, que si luego surgen problemas con el ayuntamiento, con una licencia, pues esa Lo gestión gestionamos. también Todo se ese intenta- quebradero de cabeza, Claro. porque es un Entonces, quebradero de lo cabeza. quitamos. Los dueños nos llamaban y decían, es que fíjate, dicen que no podemos abrir. Digo, no te preocupes. Toda esa gestión, todo ese proyecto técnico, todo eso. Cuando yo digo un llave en mano, no es el típico llave en mano de yo te limpio, vas y qué maravilla. No, es un llave en mano real. Nosotros apoyamos de un gabinete técnico, una buena constructora y una empresa de interiorismo. Y la llevamos desde el rotring Sí. a una realidad virtual. Al final, y de generar apps para facilitarnos nuestro trabajo y facilitar el trabajo a nuestra gente. Que es un Hablando poco de lo- las apps, ya que lo has citado, estáis teniendo, o acabáis de arrancar, tenéis en marcha un proyecto por el cual habéis generado vuestra app para gestionar mucho mejor Sí. todas estas obras, Nos ¿no? estamos iniciando ya en la aplicación propia de Espacio, estamos metiendo poquito a poco, pero bueno, que la verdad es que va a ser una herramienta que nos va a facilitar el trabajo y la conexión entre la parte de obra y el estudio, vamos, el gabinete y el cliente. ¿En qué Es va a lo que consistir pretendemos. más técnicamente? Vamos a adentrarnos un poquito más. Vamos a ver, Para que la en un gente- principio... Y vamos a tratar de simplificarlo para que la gente en casa le quede clarinete Muy qué es lo que estáis desarrollando con esta app y cuál es vuestro objetivo y finalidad. Es muy sencillo, nuestro sistema es, nos llama el cliente, oye, quiero hacer una reforma, entonces tú haces una primera visita. La primera visita, toma, esto luego lo voy a aplicar a la app, toma las medidas del estado actual, te entrevistas con ellos, oye, pues mira, yo tengo 200 hijos, necesito 200 dormitorios, o sea, un poco la necesidad, un despacho, una cocina, me gustaría abierta, no abierta, entonces tú tomas el estado actual y luego pues en la oficina proponer el estado reformado. Y ese estado reformado va acompañado evidentemente de cómo se llama el niño, que es el presupuesto, y luego al final va con un interiorismo, un mood board o una realidad virtual, depende un poco pues qué pida o qué deje de pedir. ¿Qué hemos hecho con la aplicación? En un principio todo el tema de parte de fotografía y todo eso se suben directamente a la red, se genera la memoria de carpintería, se genera una serie de planos a través de la app para que se vaya pidiendo presupuestos a nuestro departamento técnico y a nuestras distintas subcontratas. Entonces, eso ya nos facilita muchísimo la vida. Y a partir de ahí ya se empiezan a generar alzados, plantas,
3D, todo eso a través de la app. Súper potente, ¿eh? La pretensión es que esa aplicación llegue al cliente, que eso todavía está por trabajar mucho. Tenemos mucho que hacer. Y después la conexión con el cliente, pero bueno, pues que sea todo muy fluido y que quede todo registrado ahí. Y luego muy Eso importante es el proceso de obra. Esto es como la abuela del visillo, Sí. o el señor este que abre un agujero para ver la valla y ver la obra. Pues lo que queremos es pues ese señor viendo la obra en esa app con un proceso de pues, cuando es demolición, cuando es ejecución de obra, de capuchina, de tabiquería, de aislamiento térmico, acústico, Claro. pues que todo eso se Estaría tremendísimo que en la app el icono para poder seguir todos estos procesos fuera un señor viendo a través de la valla de la obra. Mira, tomamos nota. Mira, Tomamos nota. hay una anécdota que yo siempre la cuento. Nosotros fuimos de viaje a Nueva York cuando las Torres Gemelas estaban intentando, estaba la zona cero, estaba en construcción, Llevaban unas cuantas plantas, pero claro, eran tantas. Estaban en movimiento de tierra, estaban unos pedazos de máquina impresionantes y claro, Nueva York es impresionante, es maravilloso. Bueno, pues Elena y yo nos paramos en la obra, había un agujerito Estábamos y creo que nos quedamos casi Como- 2 horas y sí, sí, media como mirando. destrozadas, un frío Todo el atroz, rato. Ya ves. un frío atroz viendo obra. Ahí me di cuenta hasta qué punto lo interesante que era la obra para la gente al final. nos gusta la obra a nosotras y lo interesante que es la obra para la gente al final. Claro, eso es Entonces, como vosotras ir al Louvre. Claro, totalmente. Eso es como si voy yo al Louvre, ¿sabes? Vosotras allí, las Torres Gemelas en construcción, Sí, sí, allí sí, en fue pleno una- Nueva York. una ¿no? pasada. Totalmente, la pues verdad que sí. se pretende también que esa abuela del visillo o ese señor mayor viendo obra, pues Bueno, luego estamos también, hemos implantado una cosa muy guay, que es un código en el piso, ¿no? En un pilar puesto, que llegue el cliente y se meta y vea su... escanee el código escanee el en y cada a la una de las vista. estancias. Donde tenemos el proyecto con la 3D hecha, pues que lo pueda escanear y lo pueda ver en cualquier momento cualquier persona. Oye, vas con tu amigo, oye, ese es mi piso, y en la misma obra que coja, lo escanee y lo estén viendo, pues Buenísimo, es algo muy bueno. Sí, Qué está guay. muy bien. Son cosillas que nos ayudan a nosotros también como herramienta, porque al final, a la hora de trabajar, si el cliente del Pladu está en la obra y tiene alguna duda, puede recurrir a escanear esa ese herramienta, código, ¿no? se baja De ver una terminación. el plano, las terminaciones. El tema, por ejemplo, que es muy farragoso, el tema de techos, porque cuando hay una subida, una bajada, que quiero retroiluminar, pues todas esas partes en esa realidad virtual. Estamos se queda empezando muy- a introducirlo y a Un trabajarlo. detallazo, y ¿eh? llegaremos Estoy a flipando, ponerlo. os lo digo de verdad. Llegaremos, ¿eh? tenemos muchas ideas, lo que pasa es que tenemos que pulirlo todo, estamos en proceso y llegaremos a dejarlo... Como verás, Elena es la parte de la empresa que es muy autocrítica y yo es la parte de la empresa que tengo muy claro que vamos a llegar. Bueno, o sea, bueno, ella es sí. muy autocrítica, pero sí, claro, es todo incipiante, pero está clarísimo que no es que vamos a llegar, es que tenemos un equipo No, hombre, que lo vamos a que conseguir. vamos a conseguirlo y que claro, está todo por hacer y cuando lleguemos a este lado estará todo por hacer porque queremos llegar a este lado y cuando esté aquí Sí, cuando lleguemos estará todo por querremos hacer. otra cosa. Decíais al principio de la entrevista que el ser ingeniero técnico no es creativo, pero jolín, estáis demostrando que tenéis una creatividad Tenemos increíble. una parte, pero porque eso la hemos ido desarrollando con Con el el tiempo y tiempo. porque nos gusta, porque es una parte que nos gusta a las dos. Contadme, antes de pasar a diseño de interiores y cosas de tendencia, ¿cuál es la anécdota más rocambolesca que tenéis durante la realización de un proyecto? Ya sea con un colaborador, con un cliente, rocambolesca, graciosa, una anécdota que tú digas, ¿en qué momento me vi yo envuelta en esta situación? Joder. Me queda un poco en blanca, pero ¿en qué sentido? Cuéntame cómo que Ayúdanos era la un poquito, anécdota, no porque sé. tengo miles de anécdotas. Una anécdota rocambolesca que a la gente que está viendo el programa en casa le sorprenda, que nos riamos un ratito. Venga. Tú eres más para eso que yo, Es Tú que eres más de reírte. no. Hay cosas que no puedo contar porque vuelvo a decir Lógico. que pertenece a la parte privada de las personas. Pero anécdotas tenemos muchas. Pasa que ahora mismo no caigo en ninguna que sea así especialmente graciosa. Yo siempre tiro de anécdotas de gente que te confiesa ciertas cosas que se necesitan para la vida y que nunca en la vida se me hubiera ocurrido que tú necesitas eso Que para era vivir. eso necesario. Pero son cosas que no debería de contar Vale, aquí. pues ya está. Cosas Ahí lo de las dejamos. intimidades de la No familia. debería de contar aquí. Lo dejamos ahí en el aire. Tendencias dentro de diseño de interior. A 2026. ¿Qué es lo que se está llevando ahora? Bueno. Tendencias de actualidad. Pues son similares a las del año pasado, ¿vale? En cuanto a tonalidades, tonos claritos, tonos tierra,
se busca nada minimalista, o sea, el espacio frío no, nada, todo mucho más cálido, iluminación, como ha dicho antes Ana, bueno, no sé si lo ha comentado, que la iluminación es importantísima, crear rincones con iluminación relajada o indirecta, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma. Pero aparte de esos colores, esos tonos cálidos, también se está viendo este año la tendencia de meter mobiliario con color, meterle un poquito de color y no tener miedo a ser atrevido, ¿no? Meter a lo mejor algún color, el verde, azul, en colores, en Burdeos se lleva bastante, pintar una pared de verde, quitar un poquillo la frialdad de a lo mejor de tanto nórdico, que siga siendo viviendas cálidas, pero en esa línea, todo muy natural, texturas que te apetezca tocarla, la pana, no sé... Al final, un poquito para allá. Venga. Antes se construía, yo siempre empiezo, antes se construía un poco a granel, no se aprovechaba, claro, el metro cuadrado no estaba tan caro como está ahora, evidentemente, entonces no se aprovechaba tanto el metro cuadrado, cualquier rinconcito es digno de meter una lavadora o de crear una hornacina retroiluminada para poner una estatua, me da exactamente igual, lo que sea. Entonces, las tendencias es aprovechamiento al máximo, retroiluminación, todo muy cálido, neutro a lo mejor para zonas de trabajo tipo cocina, nada frío, porque para eso están los quirófanos, y luego las tendencias, antes eran tendencias, formas muy rectas, todo, y ahora las tendencias es un poco más curvo, rincones en curva, foseados en curva, incluso muebles, donde tú tienes, pues en vez de la terminación que sea en rincón, intentar... Orgánico, ¿no? Un poco más orgánico, y luego materiales naturales, siempre imitación, madera, mármol, madera, piedra, terrazo, todo que sea imitación a la parte natural, ¿para qué? Pero muy artificial, todo muy porcelánico, ¿para qué? Que sea duradero, pero que emule siempre algo natural para que sea muy duradero en el tiempo. O sea, la gente pretende hacer reformas interiores que sean la única y exclusiva. Yo siempre digo que tengo una niña pequeñita, oye, vamos a ver si podemos hacer más reformas. No, hombre. Lo que quiero decir es, pero es verdad que la gente tiende a no ser muy atrevido en cuanto a bases, o sea, todo muy natural, pero luego son muy atrevidos en cuanto a mobiliario, claro, como ha dicho Elena, que son cosas que quitas y pones. O sea, las cosas, o un papel le meten potencia, le meten también, fuerza. ¿Por qué? Porque quitar un mural no es quitar un azulejo, no es quitar un alicatado. Entonces, sí es verdad que la tendencia es a ser muy cautos en cuanto a bases, pero luego poner 4 cositas importantes donde sea algo, bueno, y como una pieza de arte también, pues ponerle a lo mejor una hornacina, meterle ahí una pieza con una iluminación que potencie un poco, no tener miedo de que sea una cosa antigua, mezclarla con sea algo antiguo mezclado con algo moderno también queda súper bien. El tema de moldura, seguimos con las molduras. Bueno, la moldura ha vuelto un poquito, ¿no? La moldura ha vuelto, no, la moldura está abrazándonos, o sea, aquí está la moldura, pero es verdad porque ahora se tiende un poco a ser un poco más clásico. Sí. Sin llegar al rococó, la arquitectura clásica, pero luego meterle algún toque también. Porque no eso da calidez, con cosas modernas. Claro, un elemento que está muy de actualidad es las paredes a base de listones verticales. Sí, la madera, ¿no? La palillería. Sí, palillería con fondo normalmente en negro, en grises oscuros. ¿Eso va a envejecer bien? Se sigue llevando este año, pero nosotras ya hace un tiempecito que yo ya estoy cansada. Metemos mucha madera y metemos a mí estético, a día de hoy, en 2026, me parece estético, pero no sé, creo que es un elemento que creo que cuando pasen 7, 8 añitos, no sé si empezará a chirriar. Esa palillería le pasa como los suelos hidráulicos. Y es la sensación que tengo, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo. Bien, los ves bien, pero ya no. Hay suelos hidráulicos muy bonitos, preciosos. Yo me acuerdo que antes todo era hidráulico o imitación a hidráulico. Eso tuvo las patas un poquito cortas, como yo digo. Es verdad que es una expresión que no sé si está bien dicha, pero las patas las tuvo muy cortitas. Bonito, espectacular, ahora detallitos. Y esa palillería, todo el mundo quiere palillería. División de ambientes, palillería. A mí me gusta, pero no en tan gran medida. Soy de las personas que pienso que menos es más y que la iluminación es más decoración que el poner tanta palillería. O, por ejemplo, un textil, un cojín, un mural.
algo que vuelvo a decir que en el momento que se deje llevar tú puedas cambiarlo de forma rápida. Nosotros y siempre sencilla. apostamos por cositas que se puedan cambiar. En los baños, cuando la gente a lo mejor es un baño, nosotros lo llamamos el baño evolutivo. Evolutivo, evolutivo. Lo hemos hecho nosotros como evolutivo porque además lo tenemos en nuestra casa también. Y al final es un baño que tienes niños, ¿no? Y le pones pues, el baño de una manera, a lo mejor le pones un trocito de azulejo, algo neutro, que le sirva tanto si es niño o niña, para todos los años de su vida. Y jugamos con el papel, pues bueno, le ponemos papel en el techo, papel en las paredes, que ahí va evolucionando. Pues si ahora mismo queremos ositos, pues ositos, y si luego ya queremos otra cosa, pues lo cambiamos, o rayas, ¿no? Que pueda ir evolucionando. Sí. Molduradora de Sí. decor, que la Eso vas lo hacemos pintando, mucho. La son moldura. cosas que puedes quitar, puedes poner. Con la no es como iluminación, quitar- incluso iluminación que se puede pintar, vamos, que también algún aplique que se puede pintar, que le vas cambiando. Bueno, estoy aburrida del baño, pues vamos a darle un toquecillo, un cambio, meter una bañera exenta dentro de un plato de ducha y luego sacarla. Y ese plato de ducha ya está hecho, Exactamente. entonces ya no tienes que volver a hacer Sí. ahora, claro. Entonces, tú tienes un plato de ducha in situ, metes una bañera, evidentemente Sí, para los debidamente niños, engargolada, claro. y luego cuando ya la niña o el niño ya no quiere bañera, quita esa bañera y Pones tú ya tienes tu mampara, plato de ducha y pones pero una solamente mampara. coloca una Ya mampara. no tienes que hacer obra, pero claro, esto que estoy haciendo está muy mal. Esto ¿Qué estoy es- haciendo? estás Estoy, aquí. estoy en contra de mí. Manu, enfócame enfócame en mi primer plano. Estas tías controlan, ¿eh? Estamos Oye, develando esto no muchas debería sorpresas. decirlo. Esto no debería decirlo porque va en contra de mi negocio. Pero oye, hay que hacer más obra, más Son las obra. cosillas que nos guardamos y cuando viene el cliente le damos la sorpresa de, oye, hemos Claro. pensado esto. Y la gente pues, dice, oye, pues intentamos pensar cada rincón mucho y creo que eso es lo que a lo mejor nos identifica un poco como Mira, hay empresa, una ¿no? anécdota, esta lo tengo que contar, un muchacho súper apañado. Yo tengo pocos clientes que no sean apañados. Exactamente, sí, que tenemos mucho. Tenía un piso, bueno, el piso es, cuando entramos nos íbamos a volver locas porque parecía que en los 80 y tantos se había parado ese piso. Ese piso había dejado de vivir a los 80, o sea, vimos el Mazinger Z, el Naranjito. bueno, es que escúchame, tú eres muy jovencillo, pero... No, pero hombre, Naranjito sí lo conozco. Cinecin, Una bicicleta, una BCH. Bueno, fue una cosa... Una VH, BCH, una Fue VH. impresionante, vamos. Y tenía un pasillo, bueno, todo lleno de papeles de la época, y era un pasillo muy angosto, y tenía arriba una ventanita en medianera, esa ventanita, ¿eso para qué sirve? Creo Claro. que tenía más él un recuerdo de su infancia con esa ventana en el pasillo que lo que Pero era una servía la ventana ventana. muy buena, porque al final ese pasillo era muy difícil de quitar, era dificilísimo de quitar, pero y daba luz natural a un pasillo ahí. Bueno, pues, ¿qué hicimos con esa ventanita? ¿Qué hicimos con esa ventanita, señora técnica? Me dijo, esa ventana no la quiero tapar, y bueno, ya nos inventaremos algo. Y al final le hicimos ¿Con un la ventana espejo? estaba en la pared, entonces le hicimos un cajón de espejo, y claro, y luego La le luz pusimos en refleja el techo, espejo claro, y se crea un lucernario. y luego en el techo le pusimos un cristal, entonces claro, la luz natural reflejaba y entraba en el pasillo. Entonces Bueno, eso es- tenía una ventana cenital en un falso techo que teníamos que tener porque además teníamos aire acondicionado por conducto, entonces teníamos que bajar el techo y tenía luz natural en ese pasillo. Es una cuestión de darle una vuelta con un espejo, ¿eh? Estoy hablando de que he tenido que meter una tecnología... No. Al final lo Un que, nos espejo. gusta, lo que nos gusta son los retos, ¿no? El cliente pide y nosotros nunca decimos no. Siempre, bueno, vamos a buscar la forma. Ya está. Es una filosofía que me parece interesante porque al final a nosotros nos ponen retos y luego al final el cliente ve que nosotros realmente hemos intentado solventar su necesidad. Uno de los primeros, claro, ya me has dicho una anécdota, yo ya he empezado a pensar en anécdotas, ya me he Claro, es vuelto que muy loca. eso te iba a decir. Me he vuelto muy loca. Digo, ya me estás respondiendo Claro, ya me he vuelto muy indirectamente. loca. Nos contrataron a hacer un velador en un bar y nos dijeron, mira, yo quiero que este sea el velador de Jaén. Dije yo, bueno, yo qué sé, ¿cómo es el velador de Jaén? El mejor velador, un reto, El venga, lo mejor lleva. velador de Jaén. Entonces conseguimos una tarima de exteriores calefactada que solamente se había puesto en Italia. Lo conseguimos que el primer sitio donde se pusiera en toda España fuera en Jaén. Buah. Que la tarima era una pasada. Luego nos inventamos unos cerramientos con unos herrajes de cajón y unos hidráulicos. Entonces subían. Entonces subían Manuales, ¿eh? de forma o sea, tú hacías como si fuera con Como una llave. una llave de persiana y hacías Sí. y subía. Y era el mecanismo un chupete, de verdad, perdóname, era el mecanismo un chupete, pero era solamente darle una vuelta. Claro, todo esto fue, hasta que nos vino la idea feliz, era como, ay, un cajón, y algo así que lo suba. ¿Y cómo se abre el capó de un coche? Era darle Luego se lo vuelta, transmite a darle los vuelta, darle profesionales vuelta. y la verdad es que tenemos
gente que nos rodea que es que se implica como nosotros, entonces cuando le pones un reto de estos, te acompaña y eso es súper importante, que te acompañe, porque si no, nosotros, yo no sé poner un hidráulico, la verdad. Entonces tú tienes tu idea loca y hay otros locos que te siguen y entonces por eso decimos casi a todo que sí. Creo que yo soy lo único que digo que sí es mi trabajo, lo demás digo de todo que no. Sí, no. Pero es verdad, sí que intentar lo que necesita el cliente, pues darle una vueltecilla. Cuando tú antiguamente, ay qué antigua soy, Dios mío, Antiguamente, cuando iba, es que parece que yo he vivido en la época de Cromañón, pero antiguamente todo lo que era muy difícil de ejecutar era, no, eso no se puede. Y yo soy de la opinión que todo se puede dándole una vuelta, o sea, eso no se puede, ¿por qué no se puede? Entonces, yo quiero la perspectiva de espacio debe ser por qué no se puede. Y por qué no se puede, y cuando ya llegamos al por qué no se puede, y cómo se puede. O sea, intentar darle una vuelta a eso. Completamente. Si os parece, nos vamos a ir a publicidad. Normalmente nos vamos una única vez, pero es que el reto que os quiero lanzar, quiero prepararlo bien. Tengo miedo. Madre mía, ¿Vale? Tengo mucho miedo. Entonces nos vamos a publicidad, preparo el reto y a la vuelta os cuento cuál es y a ver cómo lo resolvéis. Vale. ¿Vale? Venga. Muy bien, pues nos vamos unos minutitos y de verdad que no tardamos mucho en volver y a la vuelta pues a ver cómo Ana Belén y Elena pues las apañan para resolver el reto. ¿Vale? Madre mía. Hasta ahora. Entre el silencio y el redoble del tambor, Linares late más fuerte que nunca. Luz de cirios, fe en la mirada, emoción que camina por sus calles. Tradición que une pasado, presente y futuro. Semana Santa de Linares. Ayuntamiento de Linares. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Muy bien, pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria y llega el momento en el que le voy a lanzar el reto a nuestras invitadas. Manu, si pones el plano general, ahí se ve algo, se ve perfecto, creía que iba a dar un poquito más de reflejo. Te podía haber puesto antes. El reto, os lo acabo de decir fuera de cámara, pero hace 30 segundos, es decir, que tampoco ha dado tiempo a pensar mucho. Lo prometo. ¿Vale? ¿Cuál es el reto? Yo le voy a dar la planta de una vivienda, es una única planta, ¿vale? No tenemos segunda planta ni nada de eso, única planta, ¿vale? La entrada, forma trapezoidal de esta planta, la entrada va a ser esta de aquí, la parte más estrecha. Tenemos 17 metros de largo por fondo, ¿vale? Y fondo 21, ¿ok? Vale. Se abre un poquito. Vale. Entonces, condiciones. Van a vivir 2 personas, de las cuales una teletrabaja. Vale, necesito un despacho. ¿Vale? Bien. Y ya está. No voy a poner más condiciones, no voy a dificultar un poquito más la labor, ¿vale? Venga. Así que a partir de aquí, no sé si Elena, por ejemplo, sí. Bueno. Tú que estás más cerca de la pizarra para que la gente vea cómo vamos avanzando en la realización de esta planta. Como tenemos 3 metros, evidentemente vamos a intentar ir justificando cada uno Como tenemos 3 metros, podemos generar un distribuidor previo, evidentemente. Sí, tenemos anchura de sobra. Aquí, la verdad. Pero cogemos los 3 metros, Ana. No, yo no cogería los 3 metros ni mucho menos. Pues ya empezamos, ya. Es que Ana y yo vamos siempre en contra, ¿eh? Vamos, bueno, Elena, escúchame. ¿No tienes para borrar? Empieza con el distribuidor, ¿no? Manu, dame un cachico de papel o algo para borrar. Vamos a hacer aquí... Estamos sin borrador como siempre. Esto es muy complicado, ¿eh? Aquí es que lo sé. Me está saliendo una onda. Vale. Distribuidor previo, que entraríamos y tendríamos siempre aquí un armario de cortesía. Ajá. ¿Vale? En este caso, como es así de feilla la entrada, vamos a hacerle 2 armarios de cortesía. Nosotros, todas las partes que veamos un poquito inclinadas, tendemos a poner arreglo
correctas por la parte visual. Vale. ¿Dónde tendemos a ocultar? En armarios, en cabeceros, para que realmente quede cuadrado cada una de las estancias. Mientras que tú vas haciendo, yo voy explicando por qué lo haces. Vale, sí, no, Vale. pero bueno, que esto es muy fácil para ti. Una dibuja y la otra justifica. Exacto, Vale, claro, venga. dibujo, ¿no? Venga, amiga. A ver, es que Elena tampoco tiene una posición Es que no estoy nada de cómoda. A ver, vamos a Venga, acercarlo un venga. poquito más. Venga. Bueno, pero vamos, Vale. que al final siempre está, tenemos que entras. tener una entrada que Entradita. comunicará exactamente. Vale, a perfecto. nosotros nos gusta siempre en la entrada, siempre, pues si podemos tener una puerta o un elemento de separación un poquito visual, pues lo hacemos, ¿vale? Lo siguiente que colocamos siempre es el salón, ¿vale? Vale. Siempre y cuando estuviera en el exterior, porque no sabemos muy bien dónde están aquí las ventanas. Entiendo que Esto es ambas exterior dos todo, son ¿no? medianeras. Exterior Todo exterior, Venga. qué maravilla. Qué maravilla. Vale, pues aquí está el patio, ¿no? De la casa, ¿no? No tiene patio, tiene patio. no tiene vecinos ni nada, nadie les molesta. Todo Madre exterior. mía. en pleno no podemos hacer campo. obra como queramos, no Sí, nos como importa. queramos. Siempre, a nosotros nos gusta siempre el salón bien grande, Vale. ¿vale? Que es el espacio donde más se disfruta. Y además nos gusta siempre tener la cocina abierta hacia el salón con posibilidad de cerrarla. Vale. Siempre le metemos un elemento, siempre que nos lo pide el cliente o nos lo permite la obra, metemos un elemento de transición entre la cocina y el salón, porque nos gustan las cocinas abiertas, pero siempre que tengamos una opción de cerrarla, Vale. con elementos de Ese elemento de vidrio. transición siempre ponemos o bien de madera o bien de cerrajería, pero con vidrio. Hay veces que cuando no tienes presupuesto en la obra, lo que hacemos es que embutimos en falso techo una guía para que en un futuro tú en ese falso techo puedas meter una puerta que pueda ser telescópica, que pueda ser en abanico, que pueda ser que pueda ser apertura, pero que queden realmente o dos fijos y dos correderas, pero que esté muy insertado la cocina con el salón, pero sectorizado. Y esos son detallitos que Claro. el cliente, a no ser que no se lo cuente, no sabe que está ahí. Correcto. Claro, aquí tenemos, Oh, qué siempre guapo. a veces ponemos el sofá en este sentido y la tele hacia acá, Vale. y la cocina detrás, Vale. o lo hacemos al contrario. Para ya depende un reducir poquito. ruido visual. Sí, y porque creo que queda mucho mejor así en este caso, ¿vale? La cocina, si nos permitiera, que creo que por la anchura casi que no lo permite, pero yo lo he hecho un poco proporcionado, siempre nos gusta si podemos meter una isla. Una península. Una península, una isla, nos encanta, ¿vale? En Vale. este caso nos vendríamos con el tabique, digamos, vamos para acá, es que esto está muy mal, ¿eh? Esto está Bueno. muy mal proporcionado. Luego también hacemos una Fatal, cosa muy fatal. interesante, que en la época wifi, esto es muy importante, que tenemos wifi, tenemos el tema de la televisión, está lleno de cable, entonces lo que hacemos es una caja de televisión. Lo embutimos en tabiquería, una caja de registro donde metemos una RJ45, una toma de televisión y dos tomas de corriente. En tabiquería embutimos una canaleta para meter un HDMI y que tú realmente puedas colocar una televisión y que no se vea ningún cableado, sino que esté totalmente embutido en tabiquería. Jolín, es que Perfecto. me ha puesto una cosa muy fea, Muy ¿eh? feísima. Una distribución horrible, ¿eh? Era A la mí que me- idea, a mí- ponerlo a mí lo que más me difícil gusta- posible a mí para que me ver gustan las cosas- cómo resolvéis el Venga. problema. Pero si es que a mí me gustan las No veo cosas nada, mucho no más veo nada. cuadraditas. Ana, venga, explica tú algo porque yo estoy Yo ya he haciendo aquí un explicado, churro, vale. ¿eh? Y ahora, el tema Aquí de hacemos los... una mesa de comedor aquí, ovalada, El tema de, de- de los muebles de televisión, que también cuando tenemos esos cuchillos tan feísimos, los solemos también embutir en un mueble de televisión, podemos hacer el mueble con una viga falsa para retroiluminar, solemos hacer muebles colgados también retroiluminados por abajo, incluso hay una zona que alicatamos, otra zona generamos hornacinas para que tenga elementos de decoración y también tenga elementos funcionales, o sea que tú puedas no solamente que tenga una vidriera para ver todo el tema de la vajilla, sino también que tenga hornacinas para decorar y que tenga también elementos totalmente ocultos para que tú tengas sitio donde acopiar manteles. O sea, que al final tú tienes que tener una casa que sea práctica, aparte de bonita. Esto es muy importante. Muy bien. Venga. Siempre hacemos aquí un pequeño distribuidor, intentamos sacar los menos pasillos posibles y reducir los pasillos al mínimo, o que Vale. no existan pasillos. En el distribuidor siempre Vale. solemos poner un sensor de presencia para que se ilumine por el tema de paso, que no estés todo el rato con el tema de encender las luces, simplemente con unas balizas abajo. ¿Vale? Y por ejemplo, pues que no sé muy bien. ¿El baño cómo- está claro dónde va? Sí, bueno, esto sería el dormitorio Con vestidor. principal con vestidor. Aquí pondríamos la zona de armario siempre, aquí en la zona más feilla. Vale. Vale, zona de vestidor, joder, que más estoy dibujando. Tía, De pero verdad, podría cualquiera hacer dice que soy también- aparejadora, ¿eh? Madre mía. Se nota que ya ¿Cómo no dibujo- estáis enmascarando esa forma trapezoidal que os he dado claro. Que es muy fea. para putear? malo eres, leche. Diciendo las cosas en plata, Mira, pero mira. como a base de armarito, Claro. Elena lo está resolviendo, ¿eh? Elena, el alma de nuestra cama, empresa. tenemos aquí la cama. ¿vale? Qué bueno. La cama, esto está un poco, es que de verdad la proporción lo llevo muy mal, ¿eh? Aquí en este sentido mal por mi parte.
¿Sabes lo que podemos hacer? Aquí haríamos zona de vestidor, hemos Vale. hecho, bueno, aquí haríamos el baño, ¿vale? Y nosotros normalmente en el baño hay baños que hemos metido una bañera exenta dentro del plato de ducha, en este caso exenta no como la del baño evolutivo, sino que tú entras y hay una superficie que es todo baño y tiene el plato de ducha y la bañera todo aquí tenemos a lo mejor la ducha sale el cachofilla de la ducha. O sea, y tú tienes una bañera y luego en el mismo sitio tienes una ducha, o sea, puedes darte un baño. Hemos hecho tanto una ducha. cosas por las dimensiones que estoy planteando aquí, muy mal por mi parte. No, pero no te Vale, preocupes pero bueno. porque, joder, esto es un atraco Ya a mano de armada. Exacto. Pero bueno, esto sería la zona de ducha, bañera y a lo mejor aquí, si nos lo permite, pues a lo mejor aquí tenemos una zona del inodoro que viene con un tabique aquí medio que se ve y que no se ve. Vale. Hemos puesto los lavabos fuera en muchas ocasiones. ¿Ah, fuera sí? Sí, que queda muy chula. De lo que es la zona, es que aquí a lo mejor en esta posición no es la mejor, pero bueno, imagínate que lo estamos haciendo súper bonito. Y a lo mejor Doble ponemos aquí el seno, doble seno siempre. y hacemos un espacio con los lavabos fuera del dormitorio. Esto normalmente siempre si podemos ponerle una puerta cerramos, ¿vale? Y independizamos la zona de vestidor y bueno, está ya la zona de despacho, porque tampoco aquí, lo que pasa es que me ha faltado un baño de cortesía. Claro, el baño de cortesía. El baño te de falta cortesía que no aseo. está, el aseo de cortesía que está Pero yo no te voy a está decir bien dónde lo vamos a hacer, planteado. pero Bueno, bueno, podríamos, ya me estoy aventurando yo y todo, podríamos Aventúrate. prescindir de como uno tenemos, de los... como tenemos los bajantes donde nos da la gana, porque Claro, esto yo estoy diciendo porque sí, efectivamente. ¿vale? Pues esto aquí será el armario de cortesía. Pero Elena, y ¿por aquí qué no hacemos? el No me aseíto haga eso, no me de haga cortesía. eso. Mira, permíteme. Crisis Venga, en el pues levántate. espacio. Perdón, ¿por qué no avanzamos un poquito? Perdón, voy a dar un poco, avanzamos un poquito aquí y el distribuidor, aquí generamos el baño de la vivienda y aquí el despacho, hacemos Vale, un poquito venga, más yo quería distribuidor, hacer el despacho, venga, sí. Y así no quitamos armarios, ¿Aquí quiere hacer el aseo de cortesía? Claro, Vale. Venga, hacemos claro. Uy, qué largo. Pero bueno, Bueno, que sea alargado, sí, lo hacemos, solemos hacerlo también, le damos su puntillo. Teníamos un baño que era súper estrechito y alargado. Oh, Jolín, teníamos le un hicimos baño, eso es muy bueno. Que el cliente dice, es que entro a mi baño y parece que estoy en un hotel. Pues le hicimos una cosa muy chula, era una encimerita súper estrechita. Pequeñísima, Sí. Con un lavabo que sobresale un poquito de la encimera, semi-encastrado. muy guay. Todo esto llevaba un panel de hora de decor muy bonito. muy bonito, con papel pintado, le metimos de todo el inodoro aquí y oye, se quedó como el espacio como más acortado. Una y puerta corredera, una puerta evidentemente. corredera, importantísimo, somos muy de puertas correderas en los baños, siempre, Vale. 100% en los dormitorios, ¿no? Y luego ya ahí tiene el Y luego acceso aquí al ya despacho. tendremos aquí el despacho, que el despacho pues lo mismo. Un armario para meter. Librería, y ahora aquí la mesa. Siempre si las vistas pues son Una cama destacadas, mueble ¿vale? también es muy importante. Sí, Imagínate que viene alguien a visitarle. Ponemos aquí una cama abatible, horizontal, que ocupa muy poquito. Y tiene Muy un buen dormitorio detalle, bien visto limitado. ahí, ¿eh? Y aquí tenemos el despacho. Ya está. Buah, Y no te he hecho ni ojo. una puerta, tienes que Yo me daba atravesar ahora las mismo un puertas, ¿qué te Bueno, parece? ya está. A cabezazo. Me voy a dar un cinquillo porque 17 metros es para hacer muchas cosas y 21. Es que he hecho una pedazo me de daba un cocina. cinquillo, me daba un cinquillo. Una pedazo ahora de mismo. cocina impresionante. Bueno, hemos superado el reto, ¿no? Bueno, Bueno. prometo hacerlo mucho mejor, en digital lo hago mucho mejor. En proyectos venideros. Sí. Bueno, ¿creéis que nos dejamos algo en el tintero? Yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? Pues nos ha sacado conversación de muchas. Vamos, hemos recordado hasta la facultad, que eso lleva hace muchos años que no Que hablamos. siempre gusta, ¿eh? No sé si me dejo algo en el tintero, pero sí tengo que decir una cosa. Yo siempre tengo que poner el punto en la i. Antiguamente no. Sí que me gusta decir que me le pasa muy bien. Sí. Y que al final, cuando viene en blanco, mola muchísimo. Y te voy a decir mola porque no sé si queda bien o mal, me da igual. Pero mola muchísimo porque a mí me ha sorprendido. Me lo he pasado bien, he disfrutado y Sí. me voy con esta anécdota y con esta vivencia. Veníamos con nuestra pa' mi cosilla casita, de pa' mi qué casita. hacemos, qué es lo que podemos aportar nosotros aquí, no sé, veníamos con nuestra duda. Estamos para lo que Y la verdad necesitéis, que- a espacio. A espacio. Hacemos ahí está. espacios muy y agradable, el ya, rato y de es verdad muy que ha sido un divertido. disfrute. Ya, Sí, hemos disfrutado un un montón. placer estar Muchas contigo. gracias por la Lo que he invitación. dicho al principio de la entrevista, gracias por haberos desplazado hasta aquí, por habernos enseñado un poquito sobre arquitectura y diseño de interiores, que ya digo, es el primer programa que tratamos con esta temática tan bonita y que, jolín, que está tan de actualidad. Y que al fin y al cabo, hace tiempo veía que, voy a decir una cifra al azar, pero creo que no me equivoco, que cerca del 60 o el 70% del tiempo que vivimos la vida lo vivimos en un espacio cerrado. El otro 30% aproximadamente, pues es cuando salimos de casa a desplazarnos al trabajo o vamos un fin de semana al campo. Quiero decir que al fin y al cabo vivimos
en espacios Claro. cerrados, donde es importante que cada más mínimo detalle esté cuidado, y hoy pues nos habéis enseñado a que todas esas cositas por vuestra parte están muy bien miradas y de verdad que lo hacéis con muchísimo cariño. Es que tienes que tener en cuenta no solamente por espacios cerrados, sino porque tú tienes que estar a gusto. O sea, nosotros ahora nos hemos cambiado de oficina y hemos hecho una oficina, y la oficina que hemos generado no es un sitio donde trabajar, hemos intentado hacer un salón. Un salón, ¿por qué? Porque ¿dónde realmente haces vida? En un salón. ¿Y dónde estás a gusto con tu familia? ¿Dónde se genera un buen ambiente, un buen rollo? En un salón. Pues nosotros queríamos que la oficina fuera un buen ambiente, un buen rollo, un salón, al final. Entonces, al final, los espacios marcan el antes y después y marcan tu forma de tratar, de funcionar, de comportarte y de hacerlo bien o mal. Si tú estás no estás a gusto, realmente no haces ni un buen trabajo, ni tienes ni siquiera una buena actitud, ni siquiera ni una buena forma. Si te condiciona, te sí, condiciona sí, absolutamente. completamente. Si tú tienes un sitio donde tengo una oficina, que veo la catedral, que veo la Diputación, que es una maravilla, pues sí, es trabajo, pero se trabaja diferente, se trabaja totalmente diferente. Bueno, Belén, Elena, muchas gracias por venir. A ti. Gracias a ti. Y nosotros nos vemos la semana que viene aquí, bueno, ¿dónde? Aquí, venga, ponme el general, anda. El general, este es el general, claro, como lo hemos modificado. Ahora. Ana Belén, júntate aquí un poquito. Ahí mira, está. hola. Ahí, perfecto. Pues nada, que nos vemos la semana que viene aquí en Más que Arte a las 8:30. Hasta entonces, pues espero que tengáis una feliz semana y que seáis muy felices. Hasta luego.